são sempre do e aí ele falava que os economistas, né, neoliberais, eles têm se tornado, no Brasil, desde a década de 80, no Chile um pouco antes, eles têm se tornado grandes especialistas em explicar por que, que as suas previsões sobre o futuro nunca se concretizam no presente. Quer dizer, por que, que as políticas neoliberais que são implantadas constantemente nos nossos países, mas especialmente no Brasil, por que, que elas não se consolidam no presente? E eu acho que nesse grupo a gente vai ter oportunidade de discutir muitas dessas contradições, né, que têm acontecido, então, nos países latino-americanos de forma geral. Então, eu queria, novamente, né, mais agradecer, né, agradecer aos colegas que estão participando aqui de diversos países, dizer que, em nome da coordenação do nosso programa aqui, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Sociedade, da Univaz. Nós estamos localizados aqui na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. Nós somos um programa relativamente novo, mas nós temos aí construído uma trajetória, procurando, então, integrar esse programa, essas correntes de pesquisa, né, que estão se constituindo na América Latina. Eu esqueci de me apresentar, mas eu vou fazer isso agora. Eu sou o professor Cássio, eu sou professor desse programa, eu coordeno dentro desse programa um núcleo de pesquisa, educação, conhecimento e sociedade, também coordeno, né, junto com os meus orientantes que estão aqui presentes, queria também agradecer a participação deles, um grupo de estudos e pesquisas em políticas públicas, educação e sociedade, a partir de uma perspectiva também crítica. Eu sou sociólogo de formação e tenho doutorado em educação, então muito me interessa nessas discussões que a gente vai poder fazer por aqui ao longo desse tempo. Bom, é isso. Boa noite e agradeço mais uma vez esse compartilhamento desse espaço tão valioso aqui para nós. É isso. Cássio, muito obrigado. São palavras que nós todos compartilhamos, né, essa preocupação também, essas promessas não realizadas do neoliberalismo, e mais importante, talvez, Cássio, e nós pensarmos qual o projeto que nós temos como alternativa, né, nesse processo de resistência. Então, um dos papéis desse ciclo é exatamente refletir sobre um modelo alternativo ao que nos é trazido pelo neoliberalismo. Colegas, eu volto a fazer uma solicitação a todos para colocar o nome e a instituição no chat, até para efeito também de controle de presença, porque como nós estamos falando de duas instituições universitárias, nós queremos construir um arcabouço institucional, não é isso, Fabiano? Que nos permita certificar também as pessoas pela participação. Então, nós chegamos a pensar num formulário, mas não foi possível elaborá-lo. Então, eu peço que deixem, por favor, não deixem de colocar o nome e a instituição para que futuramente fica como uma lista de presença. O chat, por favor, tá? Além da apresentação dos colegas, também serve como lista de presença. Depois a gente também pode confirmar por e-mail algum dado, só para a gente ter o controle. O Zoom me notificou aqui, colegas, que nós estamos gravando a reunião, então eu gostaria de perguntar a todos, de ver se tem algum óbice em relação à gravação, se podemos seguir dessa forma. Tranquilo? Ok? Eu agradeço. Então, agora, colegas, nós pensamos, o colega Henrique e a colega Alessandra, ambos do Chile, vão apresentar a metodologia que nós estamos propondo para esse ciclo. Obviamente, colegas, que não é algo pronto e acabado, né? Nós podemos ir acertando ao longo dos nossos, à luz da contribuição dos próprios colegas. É uma proposição inicial, correta, de funcionamento, só para termos um norte, mas não quer dizer que isso pode ser aperfeiçoado ao longo da nossa caminhada, correto? Nós também fizemos um acordo entre nós que sempre que os colegas apresentarem em espanhol, a apresentação será em português e vice-versa.
para facilitar o entendimento de todos e todas, tá certo? Então, Henrique e Alessandra, fiquem à vontade com a palavra, podem fazer sua apresentação, vai ser um gosto ouvi-los. Hola, buenas tardes a todas, a todos los participantes. Eh, bueno, agradecemos como grupo también la diversidad. Como dijo Pablo, lo importante es que podamos contribuir entre todos y poder generar y construir conocimiento con respecto a temas que son tan relevantes. En esta instancia lo que vamos a hacer es principalmente comentar algunos aspectos que son referentes a la organización de las distintas jornadas que están también ya presentadas en el formulario. Se les envió por correo la información en donde contiene una carpeta que está en Drive, que todos pueden tener acceso a ella. Está organizada por fechas. Ya sabemos que es una sesión mensual. Por lo tanto, cada carpeta tiene una fecha y va a corresponder a la instancia, a la jornada del estudio mensual, en donde se van a ir agregando distintos tipos de recursos, como por ejemplo esta jornada, para que queden también a disposición de todos los participantes y los que no pudieron participar. También vamos a ir agregando los distintos tipos de documentos con los que vamos a ir trabajando. Yo creo que esta semana ya agregamos los documentos en cada una de las carpetas para que ustedes con anticipación puedan ir dando lectura y así puedan estar participando activamente en las jornadas. Comentarles también que en cada una de las jornadas va a existir una metodología específica en donde va a iniciar los primeros minutos un expositor, ¿ya? De distintos tipos de temas asociados al círculo de estudio, representantes también de estas materias. Posteriormente va a haber una organización en grupos de trabajo, en donde se van a integrar con distintas temáticas y afinidades, en donde ustedes van a poder también integrarse. Y posteriormente, eh, disponiendo cierto tiempo para estas jornadas, en grupo van a reingresar de nuevo al grupo en donde vamos a estar todos para hacer una pequeña reflexión en común con respecto a las reflexiones que hagan ustedes en los grupos, compartiendo todos los análisis en base a los documentos que vamos trabajando. Los documentos que van a estar a disposición en esas carpetas no limitan que puedan existir otros documentos que ustedes puedan ir aportando, por lo tanto, como dijo Paulo, esto es dinámico. La idea es que podamos ir construyendo también en conjunto otras bases, otros elementos también que nos permitan de igual forma poder proyectar tal vez otros temas que puedan surgir. ¿Ya? Alexandra, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes compañeros, compañeras. Soy Alessandra del Grupo de Pedagogías Críticas de la Universidad de Playa Ancha y voy a presentarles a rasgos generales el objetivo de este grupo que nace en diálogo entre la Universidad de Playa Ancha y la Univas, que creemos que es importante generar este espacio de problematización principalmente de las temáticas de neoliberalismo, política educativa y democracia desde el diálogo de nuestra América. Por eso consideramos que es muy importante que las lecturas que se van a realizar sean preferentemente de autores latinoamericanos que problematizan estos temas. Dentro de los objetivos específicos que nos hemos planteado desarrollar es que podamos contribuir con las investigaciones desarrolladas en el ámbito de estudios educacionales, especialmente entre los docentes y estudiantes que participen acá. O sea, ustedes somos un número ya considerable de participantes, somos 38 ya compañeros que estamos hoy día conectados. Otro de los objetivos es producir artículos, resúmenes u otras producciones académicas en torno a las temáticas del círculo de estudio, incluyendo la posibilidad de producir un dossier temático en revistas especializadas, además de contribuir con la divulgación, participación y producción de eventos, ya sea seminarios, congresos, coloquios, podcasts, entre otros, en torno a las temáticas del círculo.
Ya, la idea es que podamos participar, como decía Fabián, pensar también en una propuesta de esperanza, de unidad entre nuestra Latinoamérica, podamos ir conversando, dialogando y cada uno pueda aportar desde sus distintas experiencias, saberes y contribuir con los debates en esta formación. Hoy día vamos a comenzar con la presentación de Fabián y de Valeria, como mencionó Paulo, tanto en español como en portugués, y las presentaciones se van a ir combinando para que podamos ir dialogando y comprendiendo. Eso. Le doy la palabra a Fabián, quien va a comenzar con la presentación inicial. Eh, Muy bien. ¿Se puede dejar de compartir para...? Sí, en eso estoy. Espérate que no me deja. ¿No sale? Mientras tanto, aprovechando el momento que Alessandra ya está buscando ahí la presentación para que inicie Fabián, profundizar un poco más en los productos eh, que señalaba Alessandra. El primer producto que busca el grupo es poder generar una especie de dossier que que sea referente a redacciones de ensayos de todos los participantes que están acá en este grupo, que puede ser individual o en pareja, o tal vez integrado por más participantes, y que en cierta forma a lo que aspira es poder contribuir desde alguna de las materias del grupo u otras, de forma liderada también para poder participar en alguna publicación, ¿ya? En alguna revista. El otro era la participación en en un congreso, que es el Congreso Nacional de Educación, Cultura y Sociedad, que está organizado por la Universidad de Playa Ancha, que ya hay comprometidos una agrupación de académicos del grupo Brasil, y también está abierta para que otros participantes puedan postular y puedan ser partícipes también como exponentes. Y el tercer producto que tenemos asociado también es el podcast, un podcast que va a ser el resultado de toda esta jornada, que van a ser editados y van a estar a disposición tanto como video o como audio para que ustedes los puedan descargar y también los puedan compartir, ¿ya? Me parece que es importante también que ustedes sepan, los vamos a ir también recordando para que en cierta forma ustedes puedan compartir todas estas experiencias que van a estar ahí como respaldo y que debe llegar a más docentes, más investigadores. Eso. Gracias. Bien. ¿Comienzo? ¿Sí? Bueno, em, compañeros, compañeras, entonces tengan muy buenas tardes. Yo voy a partir compartiendo algunas reflexiones sobre los conceptos centrales que nos convocan, ¿no? Esta relación entre neoliberalismo, democracia y educación, que digamos parte con una gran pregunta genuina, y que creemos que puede ser pensada y necesariamente tiene que ser pensada colectivamente, ¿no? Que es la pregunta si en el fondo es posible una educación democrática en un contexto neoliberal. Entonces, un poco mis reflexiones van a girar en torno a eso. Y quiero comenzar retomando una tesis política que se movilizó en Chile en la década de los 90 por parte de algunos partidos de izquierda, que en el contexto de la transición democrática, en Chile tuvimos dictadura desde el año 1973 hasta 1990, que fue el cambio de mando, 17 años de dictadura cívico-militar. Y cuando se inicia ese proceso de apertura democrática, algunos partidos de izquierda desarrollan la siguiente tesis. La tesis consistía en sostener que el principal desafío
la principal contradicción del periodo de la postdictadura era precisamente la contradicción entre neoliberalismo y democracia. Em, por tanto, se mostraba ahí como una suerte de contradicción viva dentro de la sociedad chilena, el cómo el neoliberalismo y el Estado subsidiario, que era el tipo de Estado que se había configurado durante la dictadura, eran completamente contrarios o antagónicos a la existencia de una sociedad democrática. Eh, por supuesto, se asumía que el neoliberalismo y que el Estado subsidiario no garantiza derechos sociales, sino que más bien mercantiliza y avanza de manera sistemática en mercantilizar diferentes dimensiones de la vida social. Mercantilizar la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, ¿no? Diferentes dimensiones de la vida social. Eh, por tanto, esta idea de mercantilizar la vida es una suerte de idea que apuesta por darle más fuerza o poner en el centro, por así decirlo, al mundo de las cosas. Marx decía en una famosa frase de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, la desvalorización del mundo del ser humano crece en proporción directa a la valorización del mundo de las cosas, ¿no? Lo que hace el capitalismo y lo que hace el capitalismo en su fase neoliberal es que en el fondo avanza en ese proceso de valorización del mundo de las cosas, particularmente de las mercancías, y esto supone deshumanizar la vida social, poner en el centro de la mercancía, poner en el centro al mercado y en el fondo llevarnos a una condición que yo diría en la actualidad es una de las formas que asume la barbarie, ¿no? La barbarie de la sociedad capitalista en la actualidad no solamente tiene que ver con este, con la carrera armamentista, con las guerras, con los genocidios, sino que también está asociada a la barbarie con los procesos sistemáticos de deshumanización que vivimos en nuestras sociedades, ¿no? Em, Particularmente en esta lectura se asumía que en el fondo la mercancía lo que hacía era que iba transformando todo o poniendo al servicio toda la producción del ser humano, todas las creaciones del ser humano, lo iba poniendo al servicio de la acumulación de riqueza, al servicio del lucro y no al servicio de reproducir nuestra vida, de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Que es la famosa contradicción que reside dentro de toda mercancía, una discusión clásica, ¿no? Toda mercancía tiene valor de uso y valor, ¿no? Valor de uso es la dimensión asociada a la utilidad. Cómo esa mercancía sirve para que satisfazcamos nuestras necesidades, para que reproduzcamos nuestra vida, pero en el capitalismo en el fondo las mercancías solamente se ponen al servicio del lucro y de la riqueza, no de la reproducción de la vida, no de la satisfacción de las necesidades de todos y de todas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de la deshumanización esta tendencia a la deshumanización que nos lleva al neoliberalismo es parte de esa crisis, de esa crítica y de esa concepción que pone al neoliberalismo como un proyecto antagónico a un proyecto democrático, ¿no? A un proyecto que en el fondo fortalezca la vida social, robustezca la vida social, ponga en el centro de la forma de organizar la vida a la reproducción de la vida de todos y todas, ¿no? Y no que ponga en el centro a las mercancías. Dicho eso, esa tesis, ¿no? Esa tesis da cuenta de que también Chile, y aquí ya voy a decir algunas cositas específicas sobre Chile, Chile probablemente sea uno de los países que tenga el neoliberalismo más asentado y más maduro dentro de la región latinoamericana, ¿no? Tenemos por lo menos más de 4 décadas sistemáticas e ininterrumpidas
de políticas neoliberales. Por tanto, el neoliberalismo chileno tiene una particularidad, yo diría que es un neoliberalismo que está bastante maduro, ¿no? Y por tanto es muy difícil de desmantelar, está muy arraigado también en la subjetividad de nuestra sociedad. En educación, las políticas neoliberales se fueron instalando también gradualmente y sistemáticamente, ¿no? Hay, hay varias, hay varias investigaciones que sostienen que las políticas educativas de cuño neoliberal se desarrollaron al menos en cuatro etapas, cuatro momentos. Voy a decir algo muy breve de cada uno de los momentos. Habría un primer momento, una primera etapa donde se instalan las políticas neoliberales asociadas a los primeros, a la década del 70, el periodo que va de entre el 73 y el 79, y que refiere a toda una serie de políticas, digamos, represivas hacia el profesorado, políticas de desmantelamiento de lo que era cualquier tipo de legado de la educación, digamos, anterior. Se intervienen las instituciones educativas, escolares, se ponen autoridades militares en las universidades, en las escuelas públicas, y se desarrolla un proceso de lo que en la dictadura denominaron depuración ideológica. Ese concepto utilizaron. Fíjense la actualidad que tiene, ¿no? Con el discurso del adoctrinamiento ideológico hablaban de depuración ideológica. ¿Qué quería decir esto? Que en los proyectos educativos, en los textos escolares, en el currículum nacional, no podía haber nada que hablara de lucha de clases, conquistas de los trabajadores, materialismo histórico, nada que refiriera, digamos, a las discusiones de raigambre marxista. Eso es el primer momento, ¿no? Un momento duro de represión y de políticas represivas en todo sentido. El segundo momento, que va del 79 al 89, es decir, el segundo tiempo, por así decirlo, de la dictadura, es un periodo donde el neoliberalismo desmantela la educación pública, particularmente reduciendo el presupuesto fiscal para la educación pública e incorporando por primera vez procesos de privatización y de financiamiento vía sistema voucher, ¿no? Se incorpora ya a finales de la década del 70 la idea del financiamiento por voucher. Se pone en el centro del sistema educativo la lógica de la libertad de enseñanza por sobre la lógica del derecho a la educación, y se incorporan también gradualmente mecanismos y lógicas de competencia dentro de los establecimientos educacionales. La literatura sostiene que las políticas neoliberales de la dictadura se perpetuaron en el periodo postdictatorial. Entonces, desde 1989, por así decirlo, hasta lo, vamos a cerrarlo a lo mejor el periodo en el gobierno saliente, ¿no? En el gobierno de Gabriel Boric saliente, es el proceso donde por supuesto está consolidado el neoliberalismo en educación. Es mayoritaria, todo el sistema educativo se financia por la lógica del voucher, hay una profunda alianza público-privada, todo se funciona bajo la lógica de la alianza público-privada. Se incorpora todo lo que tiene que ver con la nueva gestión pública, el accountability. Se refuerza esta idea de Schulz de la década de los 60, pero se reactualiza asumiendo que la educación se entiende a partir de la lógica del capital humano, de la teoría del capital humano. Se asienta el discurso de la efectividad, del emprendimiento, de la eficiencia, discursos que conocemos todos, ¿no? Se fomenta, por supuesto, ciertas políticas represivas y de control hacia el profesorado, hacia los estudiantes, y se promueve un currículum tecnocrático, profundamente tecnocrático, ¿no? Probablemente la actual, la actual fuerza política que va a conducir el gobierno en Chile, el gobierno de José Antonio Kast y toda la ultraderecha, lo que traiga
es una tendencia de lo que Álvaro García Linera denomina como un neoliberalismo fascistizado, ¿no? Es una suerte de proyecto que va a mantener, por supuesto, la tendencia privatizadora, va a reforzar las lógicas de desmantelamiento de lo poco que queda de educación pública. En Chile, alrededor del 35% de la educación es pública, el resto es particular subvencionado o particular. Pero además va a incorporar componentes, digamos, de naturaleza autoritaria, ¿no? Reflotando todo este discurso contra el adoctrinamiento ideológico, incorporando lógicas autoritarias para entender el funcionamiento de las escuelas, dándole más atribuciones a los sostenedores o a los directores, instalando el discurso de la disciplina. Hay algunos investigadores que hablan de que lo que se viene es como el reconstruir feudos educativos donde haya un gran patrón de fondo, que es el director, que regula y que ordena el funcionamiento de las escuelas, que tiene atribuciones relevantes. Bueno, etcétera, ¿no? Una serie de, podemos discutir eso, ¿no? Cómo viene la agenda de la ultraderecha en educación, pero en el fondo es continuidad en clave neoliberal con la incorporación de componentes eh, ultraconservadores, chauvinistas, negacionistas, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen muy bien a partir de la experiencia del gobierno de Jair Bolsonaro. Fueron también, por así decirlo, pioneros de algunas de estas políticas a nivel latinoamericano. Eh, Dicho eso, entonces, en materia de neoliberalismo, me gustaría decir algunas cosas en lo que refiere a la dimensión de la democracia, ¿no? Em, Entonces, ahí hago un pequeño cierre con respecto a la reflexión sobre neoliberalismo y paso a reflexionar algunas cositas sobre la democracia. Lo primero que habría que decir que me parece muy importante, y me gusta mucho partir señalando una frase de Henri Lefebvre, un geógrafo marxista francés, que decía que la democracia es una sola cosa, la democracia es lucha. Por tanto, la democracia es un proceso permanente. Para Lefebvre, más bien, lo que existe es la lucha por la democratización, lucha permanente y sistemática por democratizar nuestras sociedades, ¿no? Por tanto, ahí el concepto de democracia inmediatamente, digamos, supera las lógicas liberales y representativas de comprenderla y pone énfasis en la idea de que la democracia es un espacio de disputa. La idea de que la democracia es un espacio que en el fondo valida, legitima, incluso promueve el conflicto, ¿no? Es probablemente de los pocos sistemas políticos que no rehúye del conflicto, de los pocos regímenes que no rehúye del conflicto, sino que más bien lo asume como constitutivo, ¿no? Y por supuesto que hay una disputa por amplificar derechos sociales, por crear nuevos derechos sociales, y uno podría decir también una disputa por restringir y por aniquilar, por erosionar derechos sociales, ¿no? Em, Me parece importante también en este sentido retomar discusiones de los compañeros de la izquierda chilena que discutían sobre cómo entender la democracia, ¿no? Porque la izquierda chilena, y probablemente sea una realidad también de la izquierda brasilera, antes de las dictaduras militares, en contextos, digamos, de ebullición social y de emergencia de procesos revolucionarios, la izquierda también renegaba de la democracia, ¿no? Consideraba que la democracia más bien era una suerte de sistema de gobierno, de régimen que privilegiaba las formas de participación burguesa, que no tocaba los problemas de la propiedad, que no modificaba estructuralmente nuestra sociedad. Em, Sin embargo, toda esa izquierda que después va a vivir complejos procesos dictatoriales, muchos de ellos en el exilio
o reflexionando a partir de la derrota, teniendo encima todo lo que era la experiencia del terrorismo de Estado, empiezan a discutir sobre el tema de la democracia. ¿Cómo habría que entender la democracia desde un proyecto emancipatorio, de cambio, desde un proyecto que adscriba a tradiciones de izquierda, ¿no? Y ahí hay una línea de intelectuales, a mí me gusta mucho una tradición de intelectuales argentinos que les son conocidos como los gramscianos argentinos, José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmuckler, hay varios, hay varios intelectuales que están en esa línea ya muy viejitos, algunos de ellos muertos incluso, que abrieron la discusión diciendo que la democracia, si se quiere entender en clave emancipatoria, no se puede restringir a una situación solamente formal o a una dimensión meramente jurídica, ¿no? Jurídicamente, la democracia liberal reconoce que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, en términos materiales, es que está la diferencia, ¿no? En términos materiales, nuestras sociedades son profundamente desiguales. En términos materiales, estamos organizados a partir de clases sociales. Entonces, no se puede pensar un proyecto democrático que solamente se restrinja a una dimensión jurídica, política o formal, sino que una democracia robusta tiene que pensar necesariamente en una dimensión material, en una dimensión económica, en el problema de cómo redistribuir la riqueza, de cómo pensar una nueva matriz productiva. Por tanto, pensar una democracia más robusta o subirse al carro de la lucha por la democracia implica luchar por ensanchar la democracia, por incorporar discusiones de naturaleza material, económica. No hay democracia, la famosa frase de José Carlos Portantiero es que no hay democracia sin justicia social. Si no hay justicia social, no hay democracia posible, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión como teórica me parece importante para reforzar esta tesis o esta discusión con la que habría, ¿no? En la que decíamos que al parecer son dos conceptos antagónicos, neoliberalismo y democracia, que podrían ser mirados como perspectivas antagónicas. Llevada esta discusión al campo educativo en Chile o a una dimensión concreta de cómo se ha luchado por democratizar la educación en este país, uno tendría que mirar cuáles han sido las luchas que han desarrollado las organizaciones estudiantiles, los jóvenes, y las luchas que han desarrollado las organizaciones docentes o de trabajadores de la educación, que son luchas contra la educación de mercado, luchas contra la educación neoliberal. Y ahí uno puede decir, en esas luchas probablemente exista un proyecto de educación democrática. En esas luchas emerja, surge, se va armando una educación democrática, ¿no? Entonces, de manera muy general, ¿no? El movimiento estudiantil chileno, ustedes saben que ha sido protagónico, relevante en las luchas sociales en Chile. Hemos tenido grandes movilizaciones el año 2001, el año 2006, el año 2011, el 2018, el 2019. Y probablemente quienes vayan a encabezar la resistencia a las políticas del neoliberalismo fascistizado de José Antonio Kast vayan a ser los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes han puesto en discusión el tema del lucro en educación. Han puesto en discusión el tema de que el sistema educacional se desarrolla a partir de la alianza público-privada. Y los estudiantes han dicho, esto lo generó, lo propuso y lo plantearon los estudiantes secundarios el año 2011, dijeron, hay que crear un sistema nacional de educación con control comunitario. Qué quería decir eso? Educación pública financiada por el Estado, pero gestionada por las comunidades. Eso es súper coincidente con la idea de la escuela pública popular de Freire en los 90 en San Pablo, ¿no? Es financiamiento de la educación pública del Estado y las comunidades deliberando con respecto a cómo se gasta el presupuesto, cuáles son los contenidos que son relevantes y pertinentes, cómo desarrollar procesos educativos, etcétera, ¿no?
Eso es una demanda del movimiento estudiantil secundario en Chile. Y para eso incluso empiezan a discutir la matriz productiva. Dicen, eso, financiar ese sistema de educación implica renacionalizar los recursos estratégicos, implica renacionalizar el cobre, por ejemplo, ¿no? Terminar con la privatización de las grandes riquezas de nuestro país y reestatizarlas para que el Estado pueda tener recursos para financiar la educación pública. Bueno, los profesores, las movilizaciones docentes, las organizaciones docentes han planteado discusiones, demandas y propuestas en esta misma dirección. Han planteado la lucha por la educación pública, señalando que la educación pública tiene que ser gratuita, tiene que ser garantizada por el Estado y por supuesto han incorporado otros elementos, que la educación pública tiene que ser a partir de una alianza estatal comunitaria, no estatal privada, sino que estatal comunitaria, es virar la alianza, ¿no? La alianza del Estado con los privados, virarla en una alianza de los estados con la sociedad civil. Eh, y que sea, por supuesto, feminista, que sea descolonizadora, que promueva los derechos humanos, etcétera. Uno podría decir el profesorado ha levantado la consigna de una educación pública que tenga un sentido emancipatorio, un sentido liberador. Y dentro de esa idea de lo emancipatorio y lo liberador entran numerosos adjetivos, ¿no? Que sea anticolonial, que sea antipatriarcal, que sea no sexista, numerosos elementos, pero que sea liberadora, ¿no? Em, los profesores y los estudiantes también han puesto la discusión sobre cómo se participa dentro de las escuelas públicas. Si la participación, porque la gran limitante de la participación dentro de la educación en Chile, por ley, ¿no? Es que los mecanismos de participación que existen para los estudiantes, para las familias y para los docentes, replican la lógica de de la democracia liberal representativa, ¿no? Hay que elegir representantes de estudiantes, hay que elegir representantes de los padres y las madres y las familias, hay que elegir representantes y se genera, por supuesto, un distanciamiento permanente entre los representantes y los representados. Entonces, se ha puesto mucho énfasis en la idea de que existan espacios de participación deliberativa, que los consejos escolares sean deliberativos, hay organizaciones que han dicho que existan espacios de participación directa, donde sean los propios estudiantes, los propios profesores, los propios trabajadores de la educación los que decidan estos temas, ¿no? Eso es súper interesante, porque se piensa la participación en otra lógica, no en la lógica liberal representativa, sino que en lógica directa o en lógica comunitaria de participar. Lo que no se ha hablado, y que es una discusión que yo sé que se ha desarrollado en otros países de América Latina, es generar mecanismos de participación que articulen formas distintas de participación. Cómo dentro de una escuela pueden existir, digamos, de manera convivir o existir de manera simultánea formas de participación directa con formas de participación representativa, ¿no? Eso no se ha discutido en Chile, más bien se ha puesto énfasis en la participación deliberativa, en la participación con poder, etcétera, etcétera. Eh, bien, entonces, para cerrar, porque me quedan un par de minutos solamente, eh, me gustaría como reforzar la idea de que, eh, en primer lugar, esta idea de que neoliberalismo y democracia son a todas luces, desde mi perspectiva, son antagónicas, son contrarias. Las políticas neoliberales son profundas y radicalmente antidemocráticas y por tanto en las luchas de impugnación al modelo neoliberal, en esas luchas reside o se va configurando un proyecto de educación democrática. Quiero cerrar con una idea que trabajamos con Paulo, la intentamos sistematizar en su estadía acá en Chile y que pronto esperamos poder compartirla en un escrito, y es que pensar una escuela democrática, una educación democrática,
supone por lo menos pensar 7 dimensiones. Las voy a solo mencionar, no las voy a desarrollar porque eso es para mucho tiempo. Implica discutir el tema de la propiedad de la escuela, primera cuestión. Segunda cuestión, una escuela democrática implica, por supuesto, discutir el financiamiento de la educación. Tercer lugar, una escuela democrática, una educación democrática supone discutir el acceso y la permanencia de los estudiantes. Cuarto lugar, supone discutir la calidad, entendida en lógica de pertinencia o en lógica de relevancia social. Quinto lugar, supone debatir el currículum y el contenido escolar. Sexto, supone discutir también el rol de los profesores para salir de esta lógica y de este conjunto de políticas que precarizan, flexibilizan y en el fondo debilitan al profesorado. Y finalmente, en séptimo lugar, una educación, una escuela democrática supone pensar pluralidad de mecanismos de participación y cómo estos múltiples mecanismos de participación se pueden articular. Cómo se puede articular participación comunitaria con participación representativa, participación directa con otras formas de participación, etcétera, ¿no? Así que eso, pues, queridos compañeros, hasta ahí una pequeña, digamos, reflexión. Espero que haya servido para que podamos introducir este círculo de estudios que nos va a tener durante todo este semestre dialogando y reflexionando conjuntamente sobre estos temas. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Fabián, que es representante también de este grupo de estudios, en convenio con representante de la Universidad de Playa Ancha del grupo de Pedagogías Críticas Latinoamericanas. Y ahora vamos a dar el paso entonces a la presentación de la profesora Valeria, que representa la Universidad Univas de Brasil, que también está esperando por aquí, atenta. Paulo, ¿tú quieres profundizar un poco en la experiencia también de la profesora? Ah, sim, claro. A professora Valéria, além de ser uma professora da Universidade da Univas, é também, né, professora do programa de pós-graduação, é uma referência, creio não, tenho convicção disso, é uma referência na América Latina da educação crítica e da educação popular. Ela, inclusive, tem cumprido, não é isso, Cássio, um papel muito importante nessa articulação da Univas, né, com os demais países latino-americanos. E aí, companheiros, eu aproveito, Valéria, para dar um recado que não só aqui na nossa reunião agora, tem uma representação super significativa do continente latino-americano, quanto também nas inscrições nós temos para vocês terem uma ideia, cerca de 150 professores, educadores inscritos, atingindo praticamente o conjunto dos países latino-americanos. E isso, em grande medida, é uma contribuição efetiva tanto da Valéria quanto também do Fabián, que foi um dos professores mais generosos que eu encontrei ao longo da minha trajetória. Já que eu estou gastando o meu latim aqui, eu queria alertar a todos, dizer a todos que muito prontamente o colega, acho que foi o Cássio, elaborou, não sei se vocês viram no chat, quem não viu, por favor, dê uma navegada no chat, que está disponível um formulário para que as pessoas coloquem os seus dados para futura certificação. Sim? Esse é um ponto importante que eu queria chamar a atenção. Bem como o professor Fabián também disponibilizou um formulário que tem as orientações para inscrição de trabalhos no congresso que a UPLA vai realizar em agosto. E sobre isso, Valéria, se você puder, na sua fala, poder falar um pouquinho dessa empreitada que nós queremos fazer, não é?
já fazendo um convite para os colegas da nossa perspectiva de levar uma delegação a esse congresso lá em agosto, eu ficaria feliz. Dizer também, colegas, que esse grupo, e aí não é uma questão, eu não posso garantizar, né, que isso vai ser efetivado, porque nós estamos trabalhando nesse sentido, mas a nossa ideia é garantir ao final desses 6 meses de trabalho, não é isso, Fabiano? A publicação de um dossiê, ou numa revista brasileira, ou numa revista chilena, da produção dos membros do grupo aqui. Isso eu acho que vai ser muito importante. Da mesma forma, o colega Henrique, que fez a apresentação junto com a Alessandra, está tentando viabilizar a produção de podcasts a partir das nossas discussões, para que nós possamos também criar instrumentos de divulgação desse rico debate que nós estamos trazendo aqui, tá? Valéria, mil desculpas por tomar esse tempo da sua fala, querida, perdão a todos. Último recado. Como nós provavelmente não vamos ter, talvez, abertura para que todos possam se manifestar, eu peço que os colegas coloquem as suas considerações, questões, dúvidas, observações no chat, para que a gente possa também ir registrando e fazendo essas referências. Tá ok? Ô Fabiano, alguém pede para que você poste novamente o link do Congresso. E aí, Cássio, eu peço de novo que coloque novamente também o link do formulário, por favor. Colegas, mil desculpas. Valéria, querida, a palavra é sua. Muito obrigada, Paulo. Muchas gracias a todos y a todas. Venga, no sé si hablo en español o en portugués, porque no sé cuánta gente hay aquí, si hay más brasileños o hispanohablantes. Creo que voy a hablar en español muy despacio para que todos comprendamos y además para que nosotros brasileños y brasileñas nos habituemos a hablar también en español y salgamos más de nuestro ombligo. ¿Está bien? Y si alguien no comprende, por favor, que me pregunten. Venga, muchas gracias por sus palabras, Paulo, y siempre me encanta oír y estar con Fabián. A ver cómo comparto aquí. ¿Alguien sabe cómo comparto? Share, aquí, share. Aqui está minha. Sim, só que você. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Perfeito, perfeito, Valéria. Aqui se vê? Sim. Aqui, como. Aqui. Está ótimo, está ótimo. Venga, venga. Mira, bueno, preparé unas diapositivas mucho más para provocarnos e incluso pensé que habrían muchas más personas de otros países de Latinoamérica que no Brasil, ¿no? En primer lugar, agradezco muchísimo la presencia de todos. Veo que hay gente de Brasil de varios sitios, ¿no? Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará. Y eso es encantador. Tenemos mucha gente de varios sitios. Y además de Chile, de Argentina, no sé si de Colombia, de Ecuador, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Lo que Paulo dijo sobre el evento en agosto. Lo que queremos hacer es que después de estos 5 encuentros, que podamos, algunos y algunas de nosotras, que podamos nos encontrar ahí en Chile presencialmente en el evento y para que nos conozcamos personalmente, para hacer otros círculos de cultura presencialmente, no mediados por la pantalla. Estamos planteando ir a Chile el 8 de agosto y volver desde Brasil el 15. Sería de sábado a sábado. Y claro que tenemos que buscar fomento o como decimos en Brasil, vaquinhas, lo que sea que podamos ir a Chile, porque es un país caro para nosotros, ¿no?
Y venga, voy a hablar algunas cosas, una breve mirada desde de nuestro país, ¿no? Desde Brasil, porque mucha gente también que no tenga esos detalles, ¿no? Somos 230 millones de habitantes en un país muy grande, ¿no? Tenemos 4.300, casi 4.400 kilómetros de ancho y de largo. Entonces, somos 104 millones de mujeres aproximadamente, 99 millones de hombres, 90 niños y adolescentes y 110 personas adultas y personas mayores. Nosotros somos muy diversos en muchos sentidos. En población somos plurales y somos muy grandes en muchos sentidos, incluso en nuestros problemas, ¿no? Y claro, también en nuestros valores, nuestra cultura, nuestra belleza, ¿no? Pero voy a hablar mucho de nuestros roles, de nuestros desafíos actuales, ¿no? Actuales y que vienen desde mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos distribuidos? Como podéis ver, en 150 años éramos 9, casi 10 millones de habitantes, 150 años atrás. Antes de la independencia, Brasil se independizó en 88, 1888, y éramos casi 10 millones. Y ahora somos 203 millones. La mayor parte de nosotros brasileños estamos en São Paulo, 44 millones de habitantes estamos en São Paulo. En Minas Gerais, que es el estado que está Univaz, que es un estado muy grande, tiene 900, más de 900 municipios en un único estado. Rio de Janeiro está en tercero hoy y Bahía y Paraná. O sea, concentramos mucho en el sureste y sur y solo Bahía que está en el noreste de Brasil con más gente, ¿no? Y eso nos trae muchos desafíos también, ¿no? Por esta, por esta distinta división entre nosotros y donde vivimos, ¿no? En 1982, 10 millones, casi un millón de personas, casi 1,5 millones de personas o más eran esclavizados, eran mujeres y hombres esclavizados. O sea, para cada 6 personas libres había una persona esclavizada. Y eso es una marca muy presente en Brasil. Somos todavía una sociedad esclavocrata. Somos todavía una sociedad que no superó. Estos días escuché incluso del actor del agente secreto que dijo que tenemos una ley en Brasil que se llama Ley Rouanet, que es una ley de apoyo a la cultura, y él dijo que no esperaba que las personas entendieran la ley Rouanet, porque siquiera han entendido la ley Áurea, que fue la ley que libertó las personas esclavizadas. Seguimos con este problema muy serio en Brasil, que todavía muchos no entienden que la esclavitud ya debería haber findado. Bueno, el analfabetismo allá en 1882 era casi de 100% de las personas esclavizadas y muy alto también, 80% de los hombres y casi 90% de las mujeres no sabían leer o escribir. Brasil fue la última nación, el último país que tuvo instituciones de enseñanza superior. Solo en el siglo XX tuvimos la primera institución de educación superior.
Y la población escolar, los esclavos, las personas esclavizadas, no tienen ni registros de cuántas frecuentaron la escuela. Y poquísimas blancos y negros, blancos, mujeres blancas y hombres blancos las frecuentaban, pero sí, las frecuentaban. La enseñanza superior lo hacían en Europa, principalmente en Coimbra. Bueno, de la población hoy analfabeta en Brasil tenemos casi 11.500.000. Eso son datos del censo de 2022. Algo puede que haya cambiado, pero no mucho, ¿no? O sea, 7% de la población brasileña todavía no sabe leer o escribir. Y 50 y pocos hombres y 49% mujeres que todavía no saben leer o escribir. ¿Y quiénes son hoy, ¿no? El porcentaje? Las mujeres indígenas, hombres indígenas, hombres negros y mujeres negras, hombres pardos y mujeres pardas, son la gran mayoría de los analfabetos, ¿no? Hay bueno, esos son casi, si hacemos las cuentas, 10, 15%, o sea, 85% de las personas que no saben leer y escribir en Brasil están en estas etnias, o indígenas, o hombres y mujeres negras o pardas. ¿Quién termina la enseñanza media en Brasil? Casi 90% de los más ricos están, ya sí que concluyen la enseñanza media. Y de los pobres, casi algo como 60%, que van a concluir la enseñanza media. Y las tasas por color o raza, más de 80% son los blancos y amarillos, que son los asiáticos. Aquí se nombran amarillos. Y poco más de 60% todos los demás, pretos y pretas, pardas e indígenas, que van a terminar, a concluir la enseñanza media. Tenemos casi 1 millón de extranjeros y eso es un tema todavía a ser estudiado y cada vez más la xenofobia también se espraya en nuestro país, ¿no? Éramos un país con pocos extranjeros, siempre muchos extranjeros, porque los pueblos originarios que aquí estaban casi todos fueron muertos, pero con nuestros vecinos todavía eso es un tema más reciente de los últimos 20 años que eso creció. En la educación superior hay algunas diferencias, porque por las políticas públicas de ascenso a la educación superior, vemos más de la mitad de los alumnos y alumnas en nuestras universidades públicas federales son personas pretas o pardas. Y eso es maravilloso. Y claro que eso trae muchos problemas. Recién en Santa Catarina, los políticos decidieron acabar con las cuotas, con la ley de cuotas, que es una ley que tiene más de 20 años, de algunas universidades más o menos, y decidieron acabar con las cuotas porque ellos no tienen a personas negras en el sur, o sea, no necesitan cuotas para ellos. Claro que eso es inconstitucional, hubo una pelea muy grande y todavía la hay, pero eso es una marca. El sur del país es la región más racista y más nazista que tenemos en nuestro país. Y eso está muy claro con estas
con esos intentos. Las privadas con fines lucrativos tienen un poco menos de personas negras y pardas. Las públicas estaduales están todavía cambiando. También las privadas sin fines lucrativos, algo como 40%, las públicas municipales son menos, también algo como 40%. Lo que ocurre en Brasil, como decía Fabián, con la enseñanza pública, solamente 20% de la enseñanza pública básica está en manos de las instituciones privadas, de la educación básica. Entonces, 20% son privadas, pero 80% de las instituciones de educación superior son privadas. Solamente 20% de las instituciones de nuestro país son públicas, y eso es también algo que está creciendo. No era así, pero ahora cada vez más, y tenemos incluso fomento estatal para las instituciones de educación superior privadas. Y cuando se trata de la educación a distancia, que eso es muy común en Brasil, 93% de las instituciones son privadas. Hay muy pocas instituciones públicas que ofrezcan educación a distancia. Uno de los mayores problemas que tenemos con todo este cuadro es la tasa de analfabetismo funcional. Cerca de 30% de los brasileños estén en la universidad o fuera de ella, son considerados analfabetos funcionales, o sea, no logran comprender e interpretar un texto autónomamente, ¿no? Son 30% de la educación joven y adulta entre 15 y 64 años. 53% son hombres, de 2 a cada 3 tienen entre 40 y 64 años. Pero eso crece entre los jóvenes también, entre 15 y 29 años, que están también como los de 30 hasta el 39, con 17% cada uno. Entonces, somos muchos que no tenemos condiciones de leer e interpretar un texto. 38% tiene la educación básica en sus años iniciales, 25% la enseñanza media y 9% a la enseñanza superior. Y eso es un dato que está creciendo también, porque eso es del 2022. Los analfabetos funcionales, 60% casi son pretos o pardos, 39% blancos y 3% indígenas o amarillos, porque a lo mejor esos textos no llegaron hasta los indígenas, porque ellos tampoco están en la enseñanza formal. En general, tienen sus escuelas indígenas, o también cotas en la universidad, que ese es un otro tema muy, muy, muy delicado en Brasil. 3 a cada 4 tiene renta familiar hasta los sueldos mínimos, que en Brasil el sueldo mínimo hoy es más o menos $300. O sea, 3 a cada 4 reciben hasta $600 al mes. Solo 60% están empleados. La mayor parte vive en el noreste de Brasil y en el norte, ¿no? Y bueno, 73% de estas personas tienen acceso a la Internet. Y eso es un riesgo muy grande, ¿no? Porque es otro tema que hay que estudiar, porque muchos les alcanzan, ¿no? La renta media de Brasil es algo como $1.500, $1.300 los hombres asiáticos y las mujeres asiáticas, bajando hasta los hombres blancos con cerca de
$600. Y de ahí abajo son las mujeres, los hombres y las mujeres pardas, pretos e indígenas con los menores sueldos. Esta es un retrato muy, muy sencillo, muy rápido de lo que tenemos en Brasil, ¿no? Y prestando las palabras de Freire, ¿no? En La pedagogía del oprimido, que es un libro que nos une entre Brasil y Chile, ¿no? Además de Freire y su obra maestra, ¿no? Que él dice que hay épocas que ocurren irracionalismos mistificadores cuya constante e insistente repetición se convierte en uno de los temas fundamentales del periodo, en sus situaciones límite. Traigo esto porque el tema es un tema muy provocador, ¿no? Pensar en neoliberalismo, en democracia, en educación, es un tema que es un desafío y es un desafío que todos tenemos que tomar en nuestras manos, ¿no? Cómo lidiar con esto que nos impone, como la figura nos muestra, ¿no? Cuanto más negra es el color de la piel, cuanto más mujeres indígenas, más estamos en condiciones de precarización casi total y de esclavización otra vez, ¿no? Y eso, ¿cómo articular? Como dijo Fabián, son antagónicos, ¿no? Brasil es un país que está, bueno, ya Aníbal Quijano decía que la América Latina se constituyó sobre 2 o 3 pilares, ¿no? Que es el concepto de raza, que es el concepto de el capital como bien supremo y el patriarcado, ¿no? Entonces Brasil estamos conformados sobre el racismo, el machismo, la auporofobia, que eso no sé si es una palabra en español, que es el prejuicio contra pobres, la misoginia, la homofobia. ¿Cómo haber democracia si no hay justicia social? ¿Cómo haber democracia si estas personas, los negros y negras, los pardos y pardas, las mujeres, los pobres, las más distintas formas de expresión sexual son invisibilizados, no tienen derecho a ser, no tienen derecho a vivir, ¿no? ¿Cómo, cómo articular, cómo armonizar dos términos tan antagónicos, ¿no? Como Freire nos enseñó también, ¿no? Que todavía sigue así, ¿no? Todavía sigue, no sé cómo hago para hacer esto aquí. Que el dinero es la medida de todas las cosas, ¿no? Escribió fines del 1950, ¿no? Y el lucro, su objetivo principal. Por eso para los opresores lo que vale es tener más y cada vez más, incluso a costa de que los oprimidos tengan menos o no tengan nada. Ser para ellos es tener y tener como clase que tiene. No pueden percibir que en la búsqueda egoísta del tener como clase que tiene, se ahogan en la posesión y ya no son, ya no pueden ser. Algunas personas van a decir que Freire es el andariego del obvio, ¿no? Eso es muy obvio, pero no, ¿no? La mayor parte de las personas siguen admirando los más ricos, los millonarios, los billonarios, y los envidian porque el capitalismo es extremadamente seductor. Poca gente se indigna con los multimillonarios, poca gente, porque ellos o ellas quieren ser un día un multimillonario. Imagínate tener un helicóptero, imagínate poder ir a comer a París mañana.
y poca gente se indigna con la desigualdad tan grotesca que tenemos en nuestros países. Brasil es considerado para algunos es considerado el más desigual del mundo, ¿no? El país más desigual del mundo. Otros van a decir que estamos compitiendo con Chile y con algunos países de aquí, de América y de África. Pero somos extremadamente desiguales, ¿no? Y eso sería un motivo para indignación y no para admiración o envidia, ¿no? Lo que ocurre en nuestras escuelas, también creo que tendremos la oportunidad de encontrar y de profundizar mismo con pocos encuentros, y creo que esos encuentros serán encuentros para en português diríamos, para vontade de ter mais, não? Para outras oportunidades de encontrarmos e profundizar. Porque la escuela, ella, perdón, aquí salió equivocado, la escuela es excludente. La escuela no acepta, en términos generales, ¿no? Un país gigante como el nuestro habrá de todo. Pero en términos generales, la escuela es el excludente, no acepta la diferencia. Intenta homogeneizar, intenta padronizar a todo costo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo está pasando? El modelo bancario desde siempre, ¿no? Pero ahora también hay un modelo cívico-militar que crece. Solo el año pasado en São Paulo, 100 escuelas cívico-militares, escuelas estaduales, públicas, se tornaron cívico-militares. Y hay denuncias constantes de malos tratos, de violencia, pero sí también otras muchas investigaciones. Eso todo es provocación para que algunos y algunas se animen en investigar esto, ¿no? Porque muchos padres y madres dicen que la escuela cívico-militar es lo mejor, porque nuestro alumnado necesita disciplina. Nuestra bandera en Brasil es orden y progreso, está escrito orden y progreso. Es un término que retrata mucho de lo conservadores que somos, ¿no? Los profesores y profesoras están cada vez más precarizados y hay un movimiento de uberización también. En muchas escuelas privadas, que los profesores tengan su propia microempresa y están pasando a ser personas jurídicas, no son contratados como uma convenção laboral que temos em Brasil desde Getúlio Vargas, pero pasan a ser personas jurídicas o hay una categoría que son contratados año a año y no tienen derecho a todo lo que la Convención Trabajista lo garantizó por años para nosotros, ¿no? Y además la burocratización del trabajo. Conozco a personas maravillosas, profesores y profesores maravillosos que están en la escuela, pero dicen que ahora ya no pueden hacer casi nada, porque hay tanto trabajo burocrático y hay tanto lo que ellos tienen un tiempo para trabajar con un texto predeterminado. Y si no logran meter en la pantalla lo que hicieron los alumnos y tal, pierden puntos porque hay que planear y hay que compartir en la pantalla lo que están haciendo y en los tiempos que ellos definen. Entonces, la autonomía del profesorado está cada vez más arreglada y cada vez más en convulsión, ¿no?
Además de las evaluaciones, muchas de nuestras escuelas están trabajando, nuestros profesores y profesoras tienen que trabajar para que el alumnado consiga las notas mínimas o máximas para cobrar más. Las escuelas que tienen un ranking mayor van a cobrar más para poder seguir con su educación. Eso es un retrato muy, muy breve y muy impreciso de lo que ocurre. Creo que todas las personas que están aquí tendrían mucho más que hablar sobre lo que está ocurriendo, principalmente en la escuela pública, porque son 80% de la educación básica, la escuela es pública. En las escuelas privadas eso cambia y cambia mucho, porque aquí sería la BNCC, que es la Base Nacional Común, que también se basa en competencias, en habilidades que los alumnos y alumnas tienen que alcanzar dentro de lo que ellos consideran esperado. Brandão va a nos, bueno, a contribuir con lo que, para pensarmos algo más esperanzoso, ¿no? Él dice que vivimos, dice porque todavía vive también entre nosotros, ¿no? Vivimos una época de experiencias humanas divididas entre el individualismo y la individuación, o sea, puro neoliberalismo, ¿no? Entre encerrarse en uno mismo y dirigir el eje de la vida hacia obtener del otro y de la sociedad el máximo beneficio destinado a los intereses restringidos del yo, frente a abrirse al otro. Y lo que él dice, más que antes, necesitamos reinventar los tiempos y los escenarios de las generosas alternativas abiertas a la experiencia de la comunicación provechosa en lugar de la reproducción incesante de acciones utilitarias dirigidas a objetivos egoístas de beneficios individuales. O sea, más que nunca tenemos que buscar grietas. Lo que Fabián levanta en términos macro de las escuelas es extremadamente interesante y hay que buscar, porque en muchas escuelas esas grietas van siendo encontradas. Mucha gente acaba por lograr con sus estudiantes otros rumbos, ¿no? Y Freire va a llamar esto de los inéditos viables, ¿no? Que tanto en las escuelas como en la sociedad van a representar otras actitudes, lo que podemos hacer a pesar de ellos, lo que podemos hacer y persistir en la resistencia, ¿no? Los pueblos originarios, las personas, los grupos quilombolas, las poblaciones tradicionales, ellos tienen mucho que enseñar porque vienen resistiendo desde hace más de 50 años y que saben que eso no es un sueño, ¿no? Sí, pero sí un horizonte. Y ahí sí, posibilidades de inclusión en la escuela, posibilidades de valorización del trabajo docente, las pedagogías críticas y las evaluaciones en proceso. Cuando Fabián hablaba de esto, de la escuela pública, tenemos dos compañeras aquí en Brasil, que son María Teresa Godard Tavares, que trabaja con infancias, bueno, desde los sin terriña, con infancias precarizadas, ¿no? Y la María Teresa Esteban, que está María Teresa Godard está en la UERJ, y María Teresa Esteban en la Federal Fluminense. He visto que alguien aquí está también desde allá. Y Teresa Esteban trabaja con la evaluación, estas evaluaciones, con niños y niñas, con gente pequeña o un poco educación básica de niños bastante jóvenes,
con asambleas, y ella tiene un libro precioso que llama-se Lo que sabe quien erra, quien se equivoca, ¿no? Lo que sabe quien se equivoca. Y es precioso eso, ¿no? De aprender con los equívocos, ¿no? Entonces la escuela tiene una posibilidad, y sabemos de esto, ¿no? La escuela tiene posibilidades inmensas y potencias inmensas, y ellos también saben. Y por eso la escuela es tan atacada, ¿no? En todos los niveles. Y traigo aquí solo para encerrar tres grietas encontradas con orientadas. Esta es Vanessa, que trabajó, que hizo su maestría en Univas. Ella sistematizó una experiencia que llamaba saber oír, saber escuchar. Y trabajaba con sus niños, trabaja en esta perspectiva hace 20 años, con una perspectiva dialógica todo el tiempo, contando historias y contaba historias, y cada historia tenía solamente 5 minutos. Ella es una profesora de historia. Contaba una historia más o menos como las mil y una noches. Siempre acababa con algo que los estudiantes querían saber lo que iba a pasar el día siguiente. Y todos los días seguía contando historias. Eso es una de sus experiencias dialógicas. Otras era de trabajar en grupos, pero cambiando e intercambiando quiénes serían los líderes. Y hacer esos grupos no comunes, ¿no? Los grupos que los críos siempre lo hacen con sus 2, 3 amigos, pero lo intercambiaba todo y los hacían socializar entre ellos. Además de esto, tenían también coral de Libras, porque habían crianças sordas en sus clases. Entonces todos aprendieron a hablar la lengua brasileña de señales. Y los invitó después, entre 2018 y 2022, invitó a quien quisiera hablar sobre esto. Esta es Vanessa, que está aquí. Y 55 estudiantes se unieron a ella para sistematizar lo que vivieron en sus experiencias escolares. Eso es formación política. No llamaba así, pero juntar 55 estudiantes voluntariamente para hablar sobre sus vidas no es algo que se pueda decir que es poco, ¿no? Y sigue haciendo y sigue problematizando y sigue encontrando grietas en la escuela pública, en la enseñanza media, construyendo posibilidades dentro de la escuela a pesar del sistema escolar vigente. Esta otra es Jomara, es de la Universidad del Planalto Catarinense. Allá en Santa Catarina fueron encontradas a partir de la década de 50 lo que llamaron casas subterráneas. Son casas, esas, aquí está el suelo, ¿no? En el sur de Brasil hay muchas araucarias, que son un piñero. Aquí en Chile también hay, ¿no? Y que son muy ricos sus frutos, y ellos construían casas excavadas en el suelo, y eso se cubría con paja. Y en esa región, que era el Planalto Catarinense, encontraron más de 300 casas, que son huecos, uh, para, para que las personas supieran de esto. Ellos crearon un curso de formación docente que participaron aproximadamente 100 profesores, y juntaron en un sistema de mandala. Todas esas personas participaron de una sistematización para, esos son los huecos, ¿ves? Esos son más de 300 casas que fueron encontradas. Esta es una de las más grandes que está aquí. Son 20 metros de extensión y 8 o 9 metros de profundidad.
y aquí son otras formaciones también arqueológicas que utilizaban para sus danzas y ritos, y aquí para sus ritos funerales. Lo que ella hizo fue, ella y los profesores y profesoras, ¿no? Ellos están rescatando la historia de tres etnias que fueron prácticamente destruidas, dizimadas en el sur de Brasil, que son las etnias Guarani, Caingang y la Lacanoxoclén. Y, y ellos están volviendo a tener su voz y su historia valorada. Eso también es una grieta encontrada en la escuela y posible de contar otra historia, como dice Ailton Krenak, ¿no? Es necesario que contemos otra historia y no la misma que los colonizadores nos cuentan desde siempre, ¿no? Y por fin, otra grieta encontrada. Vanessa hizo una investigación en la escuela sobre el acoso sexual. Uh, la inquietaba mucho porque vía eso cotidianamente entre los hombres y mujeres, con los hombres, con los profesores que allí estaban en su escuela y que la incomodaba mucho. Entonces empezó y hizo un cuestionario. Trabajó con investigación participativa, que aquí en Brasil hay algunos que llaman de pesquisação, y que Fausborder llamaba de investigación participativa, o sea, trabajó con esta perspectiva metodológica, ¿no? Entonces, la primera fase exploratoria invitó a los alumnos y alumnas, hizo un cuestionario para 300 alumnos de la escuela, 252 contestaron. Y a partir de ahí, esos niños, esos chavales fueron invitados a participar y formar un grupo de proyectos para refletir sobre la realidad escolar. Ella hizo en 2 años 32 círculos de cultura o ruedas de conversación y elaboró junto con los estudiantes el cuestionario, lo aplicó y después, a partir de ahí, empezaron a pensar en acciones posibles. Ella evaluó y analizó los datos a partir de 3 temas generadores. Los chicos y chicas siempre preguntaban, pues, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Querían hablar sobre eso. Y algunos dudaban, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar? Porque sabemos que no habrá punición, ellos siempre ganan, y la última, ¿con quién hablar? ¿Con quién hablar? Y exactamente para encontrar caminos para superación de esta realidad tan presente en las escuelas brasileñas, en todos los sitios, ¿no? Y eso es una única de las dinámicas que ellos hicieron, solo traje esta, que llama-se Abrácese, ¿no? Que es una dinámica, mira, cómo viene cae bien aquí, ¿no? Porque ahora, mira el objetivo, problematizar la lógica neoliberal contemporánea, cómo esa lógica neoliberal contemporánea impone sobre el individuo la culpa sobre su propio fracaso, estimulando la competitividad exacerbada y consecuentemente el adoecimiento físico y emocional. Vanessa eso fue su disertación de mestrado, y de maestría. Está en el doctorado ahora aquí en la Universidad Federal de San Carlos, soy todavía su coorientadora, pero ella se enfermó. ¿Y se enfermó por qué? Porque tuvo el coraje de trabajar con ese tema en la escuela y la opresión fue demasiado.
ella se enfermó, entró en depresión, ahora está saliendo nuevamente porque el sistema no admite tocar en temas tan delicados y tan tabúes como es el patriarcado y el acoso sexual. Y por fin, creo que estos hombres pueden nos ayudar en mucho. Son hombres conectivos, hombres puente, hombres de enlace, y que ellos nos enseñan que nuestra arma es el compartir. Eso que Enrique trajo, que Paulo trajo, que podemos escribir, podemos producir, no quiere decir que nosotros estamos entrando en el esquema productivista y para tenernos nuestros lates, nuestros currículos super, hiper. No, es que tenemos que compartir lo que hacemos. Tenemos que esprayar, tenemos que llegar más lejos, porque ellos llegan, ¿no? Nuestra biblioteca tiene que dejar de ser colonial, dejar de ser europea y estadounidense para ser nuestra, ¿no? Y lo que ellos dicen, ¿no? Que es para compartir el amor, el respeto a la vida, la solidaridad, mediados por el diálogo. Entonces, que sepamos hacer esto en nuestro círculo de estudios. Eso solo fue una pequeña píldora para que nos provoquemos a estudiar y a discutir y a dialogar cómo podemos encontrar nuestras utopías y mundos donde quepamos todas y todos y todes. Y es esto, muchas gracias. Creo que me pasé el tiempo, perdón. Gracias, profesora Valeria. Bueno, aprovechamos a felicitar y agradecer a todos los que están acá todavía conectados. Sabemos que este horario también para algunos es bastante sacrificado, pero aquí estamos, ¿cierto? Tremendas palabras ahí de Valeria también que aporta junto a las palabras que pone Fabián también. Queremos aprovechar como para repasar un poco el trabajo al que aspiramos en el grupo de estudio. Alessandra va a presentar nuevamente la presentación que hicimos al principio para mostrar los objetivos brevemente con respecto al enfoque que tenemos y que queremos darle al grupo de estudio y también en recordar brevemente cuáles son los resultados que queremos poder conseguir también. ¿Ya? Alessandra. Buenas noches a todos, gracias por su participación en este espacio. Queremos recordar las próximas sesiones que se vienen y los temas que se van a abordar en las próximas sesiones. Acá están las fechas para que lo puedan calendarizar y puedan organizar sus tiempos. El próximo tema que se va a abordar será el de las relaciones y contradicciones entre democracia y neoliberalismo el 15 de mayo, para que puedan ir agendando y prepararse para la participación en esta 15 de abril, actividad. Alessandra. Ay, 15 de perdón, abril. sí, Sí, abril, sí. me adelanté un mes ahí con sí, el mes 4 abril. Las metodologías como se plantearon van a ser basadas ya más en diálogos, en debate, en la discusión de los grupos, así que es importante que ustedes puedan ahí completar el formulario que se compartió para que también podamos después organizar los grupos de trabajo. Perfeito, companheiros. Alessandra, muitas graças. Professor Fabián, professora Valéria, foi muito ótimas provocações, considero assim. Eu creio, companheiros, que fica uma grande questão, Henrique, para nós outros, para nós todos, Alessandra, que é pensar o seguinte: se há uma contradição
entre neoliberalismo e democracia, entre neoliberalismo e políticas públicas, qual o modelo, né, alternativo, não neoliberal, não mercantil, que nós temos para proponer, não é verdade? E aí, Alessandra, uma reflexão que você que é militante do movimento docente, eu acho que todos os companheiros que aqui estão, professora Valéria, é pensarmos qual o nosso papel como educadores na construção desse modelo alternativo, não é isso? Então, é nesse chamado que nós baseamos os próximos encontros, não é isso? Henrique, Alessandra, Fabian, Valéria. E aí, pessoal, eu acho que nós estamos com 20 horas e 20 minutos. Se nós abrirmos a fala, nós não conseguiremos fechar no horário que nós tínhamos combinado. O colega Fabian tem que pegar o último ônibus de Valparaíso para Santiago. Então, nós temos que colaborar com o horário do colega. Dizer para os colegas que no próximo encontro, não é isso, Henrique? Dia 15 de abril, a gente vai mudar a metodologia para permitir que nós possamos ter uma participação mais ativa no encontro, com esse tema, né? Relações entre democracia e neoliberalismo. Então, colegas, de uma forma geral, eu queria agradecer a todos. Foi muito rico as reflexões aqui colocadas. Como disse a professora Valéria, é um convite para que sigamos discutindo, sigamos juntos, não é? Aqui se usa um mote, Alessandra, que é ninguém solta a mão de ninguém. Então, sigamos juntos, discutindo, elaborando, em nome de uma educação efetivamente emancipadora para toda a América Latina. Professora Valéria pediu a palavra, pois não, professora? É só um esclarecimento. Esse não é o modelo que nós pensamos para o círculo, essa é uma abertura. Ou Sim, seja, claro. porque senão isso foi uma abertura, o Fabian trouxe algumas reflexões, eu trouxe Isso. outras, mas a partir do próximo encontro, vai ser um debate. círculo de estudos. Vai ser um Isso. círculo de estudos. Nós vamos ler e estudar juntos. Não vai Exato. ter uma pessoa dizendo, como diria o Freire, ninguém vai dizer a palavra, mas todos e todas vão ter a oportunidade de dizer sua palavra. É exatamente isso, professora. E nós vamos, o mais breve possível, a gente coloca a indicação bibliográfica, não é? O Henrique nós compartilhamos com todos pelo e-mail o endereço do Drive, Valéria, professora Valéria, que as pessoas vão ter acesso, e nós vamos colocar nesse Drive a sugestão bibliográfica para o próximo encontro. Então, a nossa tarefa daqui até o dia 15 de abril, companheiros, é ler, nos apropriarmos dos textos que são sugeridos e, no dia 15, conforme disse a professora Valéria, nós voltarmos e aí abrir uma discussão entre todos para que possamos ouvir a contribuição de cada um e de cada um sobre os temas propostos. Perfeito? Provavelmente na próxima semana, né, Henrique, a gente já sobe os textos e quando nós sugerimos texto, a gente manda um novo e-mail para todo mundo sugerindo já a leitura e a discussão para o dia 15 de abril. Perfeito, companheiros? Tranquilo? Gracias, Alguém Paulo. mais? Pois não, Henrique, pois não. Gracias, Paulo, por generar también esta acotación ahí para los compañeros que están en Brasil. Recordar finalmente la metodología para la próxima actividad, comentarles que esta era la presentación, ¿cierto? La presentación de nuestro grupo de estudio, también de temas que son relevantes. La metodología en la próxima jornada va a ser como un poco más rigurosa, más estructurada.
Comienza primero con una breve exposición de unos 20 minutos de algún referente en base a algún tema. Posteriormente se van a abrir los espacios a través de algunas preguntas que generen algún debate, alguna discusión. Se van a generar los grupos para poder trabajar en conjunto en base a distintas temáticas, en donde ustedes voluntariamente van a poder integrarse. Lo señalo porque había una pregunta ahí con respecto a un link para conformación de grupo. Eso todavía no está, va a estar en la próxima jornada. Posterior al trabajo y al debate, a la reflexión crítica que se dan en esos grupos, se vuelve al grupo en donde vamos a estar todos para generar una especie de cierre a través de una plenaria, y con eso poder ir construyendo conocimiento crítico también para ir abarcando los distintos temas que puedan confluir, ¿ya? Y como dijo Paulo, y como ya lo dijimos en la mañana, tenemos algunos productos en los que queremos trabajar, por lo tanto tenemos ya que ir pensando a futuro. Uno es el dossier, que esperamos construir con distintos tipos de ensayo, que pueden ser en forma individual, grupal incluso, en pareja, y que esperamos posteriormente presentarlos como insumos, como resultantes de nuestra reflexión crítica en alguna revista. También tenemos la participación o la aspiración a poder participar en el Congreso de Educación organizado por la Universidad de Playa Ancha, ese presencial acá en Chile. Y finalmente la construcción de estos podcasts que se van a disponer también en las redes sociales para que estén a disposición de todos nosotros, los que estamos participando, pero también para que se pueda compartir con quienes estén interesados en estas temáticas que en cierta forma son necesarias en este momento, ¿ya? Alessandra, ¿alguien quiere dar la despedida de este grupo? Solo recordar que para que no haya confusión, en el chat quedó el link para el certificado de participación para que dejen el correo, el nombre, la institución, para que tengamos la información ordenada y podamos tener contacto con todas las personas que participaron también de la sesión de hoy.